Para hablar del anticristo del que habla la palabra de Dios, tenemos que recorrer la historia y la secular. Cuando hablo de historia me refiero a la historia sagrada y la secular, donde encontramos a este personaje representado como un individuo, a su vez como un sistema, como un gobierno, como un imperio y por último, como un hombre haciéndose igual a Dios. Este sistema apareció después de la caída del hombre, cuando Dios le dio la promesa de restauración a Adán. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí podemos ver una enemistad creada entre dos personajes. La simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es el anticristo. Si tú recorres todo el Antiguo Testamento, vas a encontrar que el anticristo se ha venido presentando en forma de vislumbres en diferentes épocas. Se ha presentado como individuo, personificándose en odio hacia los demás, especialmente a sus hermanos. Por ejemplo, se manifestó en Caín en dos formas, creando una nueva religión y a su vez reflejando odio contra su prójimo, odio contra su propio hermano Abel. Luego lo volvemos a ver manifestándose en Amalek, nieto de Saúl, con el mismo propósito: aborrecer y odiar a Israel. Ese odio se transmitió de generación en generación. Todo esto vino por la venta de la primogenitura de Saúl. En la historia lo vemos exteriorizándose en Adolf Hitler, judío alemán. Dice la historia que Hitler, quien estuvo detrás del asesinato de 6 millones de judíos, quería congraciarse con los indoeuropeos. Eso es una realidad, es una verdad. Vemos al anticristo también en Nimrod. Lo observamos como un tirano impío, creador de los planos de la Torre de Babel. Su meta era llegar al cielo, su meta era ser Dios, quien a su vez fue patriarca distinguido, fundador de un nuevo imperio que su fin terminará a final del siglo. En Balaam también tenemos al anticristo. Se manifestó en un falso maestro que indujo al pueblo a la fornicación con mujeres extrañas e inconversas. En Goliat lo percibimos como general del ejército de los filisteos, enemigo de los israelitas, quien los desafiaba a través de blasfemias. En Amán lo vemos como consejero del rey Asuero. Su idea era acabar con la reina Esther, acabar con el pueblo judío. Lo vemos en Antíoco Epifanes, uno de los reyes de Siria que destruyó a Jerusalén, profanó el templo sacrificando un cerdo, que como todos sabemos, para la religión judía el cerdo era impuro. Después construyó una estatua de su dios Zeus en el mismo altar. En Faraón lo vemos en Herodes. Lo conocemos como reyes queriendo acabar con los hebreos en diferentes formas. En Nerón como emperador, como asesino de cristianos. En Constantino lo conocemos como religioso, adulterando las doctrinas fundamentales de la salvación a través de concilios. En todos estos personajes, el anticristo se ha manifestado en una forma de reflejos, de destellos, pero un día más tarde se manifestará en todo su esplendor. Hay comparaciones entre Jesús y el anticristo. Para hacer estas comparaciones necesitamos conocer dos misterios. El misterio de Dios en Cristo, mostrado en Efesios capítulo 3, versos 3 y 4, y el ministerio de la iniquidad. Pablo habla del ministerio de Cristo, el cual había venido siendo oculto desde la antigüedad. La idea indicaba que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esto estaba demostrando que Dios, para salvar al mundo perdido, hizo un programa involucrando a un ser humano nacido de mujer llamado el Cristo. Y esta operación no es más que Dios manifestándose en carne. Lo mismo sucederá cuando se cumpla la profecía demoníaca, comentada por Satanás por medio de la serpiente a Eva. Seréis como Dios. Génesis capítulo 3, verso 5. ¿Te has dado cuenta que siempre las tentaciones que hace Satanás, su manera de actuar siempre es
intentando tomar un trono que no le corresponde? A Eva le dijo, seréis como Dios. A Jesús le dijo, te daré todo esto si postrado me adorares. Cuando esta profecía sea cumplida, será el tiempo en que el diablo se va a personificar en un hombre, imitará al Señor, lo imitará en todo. Martín Lutero, en uno de sus mensajes, apostilló que el diablo es una parodia de Dios. Lo que Dios hace, lo quiere imitar a la par. De manera que lo que hizo el Señor Jesús lo quiere hacer el anticristo igualmente en su venida. Estas dos operaciones, ya mencionadas en Génesis capítulo 3, verso 15, en teología tienen dos connotaciones. Primero, Dios salvando al hombre a través de un hombre, Cristo, Jesús. Segundo, el diablo queriendo hacerse a la humanidad para destruirla por completo. Y lo hará a través de un hombre llamado el anticristo, el cual recibe el nombre de hijo de perdición. Aquí hay observaciones importantes que queremos mencionarte. Dios, para salvar al ser humano caído, se manifestó en carne para hacerse familia del hombre perdido. Luego ocupó el puesto de hijo, quien a su vez se propuso a ser obediente como cualquier hombre para hacer la voluntad de su padre y así pagar el rescate de lo que usted y yo merecemos. Si llegamos a entender esto, vamos a entrar por completo en el campo del ministerio de la piedad y de aquí en adelante va a ser más fácil de comprender y vivir la vida cristiana. El propósito, por su parte, de Satanás es venir a la tierra y personificarse en el falso Mesías. Más tarde se le llamará el superhombre, anticristo, hombre de pecado, hijo de perdición. Todos estos títulos son por las operaciones de sus oficios. Se consagrará en hacer la voluntad de Satanás operando en dos sentidos, por aspersión y por posición. Por aspersión, los primeros 3 años, 3 años y medio, gobernará con el sistema de aspersión, es decir, así como Satanás se le presentó al Señor Jesús en la tentación en el desierto, así lo hará con el anticristo. De igual manera, Satanás se le presentará a este personaje llamado el falso Mesías con una serie de propuestas. Jesús despreció lo que el adversario le ofreció. Este nuevo comediante no despreciará las nuevas ofertas brindadas por Satanás y luego se hará un pacto entre ambos. Después del pacto, Satanás no lo deja solo, lo dirige, lo aconseja, le da las recomendaciones pertinentes. En teología esto se le llama sistema por aspersión, es decir, Satanás durará dirigiendo por éxtasis, inspiraciones, iluminaciones mentirosas en este sistema durante 42 meses. Durante ese tiempo el anticristo, supuestamente todo le irá bien, crecerá en fama, en honores, se ganará el carisma mundial, recibirá el título de superhombre. Recordemos que este es el primer tiempo. Y ahora el segundo sentido. Para hablar del segundo sentido tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13, verso 1 en adelante. Nos da aclaraciones directas y atractivas para este pensamiento. Juan, en este pasaje nos amplía el segundo sentido que también será de 42 meses. Satanás operará por posesión directa en el llamado anticristo. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí se presenta una bestia que viene acompañada con un sistema de gobierno multifacético, lleno de honores, con varios propósitos destructivos. Leemos el versículo 2, Apocalipsis capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia es el mismo anticristo que viene montado en un reino vehicular que lo va a transportar desde el tiempo de Nabucodonosor a través de todos los imperios del pasado. Su reino será unificado por ello. Por eso se le llama bestia espantosa, bestia terrible. Satanás ha venido trabajando con el propósito de hacer un reino poderoso,
De aquí en adelante trabajará en él, en el anticristo, de otra forma por posesión, es decir, Satanás dentro de él. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida. Esto indica que viene acompañado de otros reyes en un reino masivo, pero la cabeza está herida de muerte. Los términos que dice es la cabeza que fue herida de muerte. Algunos intérpretes dicen que el anticristo morirá y supuestamente resucitará. En los primeros 42 meses, Satanás dirigirá el anticristo por aspersión, pero luego lo hará por posesión. Ahora en su muerte se posesionará, se introducirá en el cuerpo. No habrá resurrección, sino que el mismo Satanás levantará el cuerpo. Vivirá dentro de él. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La gente común seguirá viendo la misma persona que supuestamente resucitó, pero no se darán cuenta que Satanás es el que está dirigiendo. Hará milagros extraordinarios, pero milagros mentirosos, engañarán. Por esta razón le darán honores espléndidos, decoros asombrosos, le pronunciarán discursos alegóricos, harán ceremonias sorprendentes, le expresarán: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Satanás imita. Por eso algunos lo llaman la personificación de Satanás en un cuerpo humano, imitando a la obra de Dios en el ministerio de la piedad. Apocalipsis capítulo 13, verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿No te resulta esto familiar? ¿No te resulta esta imagen al tiempo de Nabucodonosor? Daniel no la quiso adorar, y para el tiempo del anticristo esa misma imagen será adorada. Ella misma hablará y condenará a aquellos que no la adoren. Se hará muchos milagros mentirosos, habrá engaños, habrá iniquidad para que crean a la mentira. Aquellos que no creyeron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo irán en pos de la bestia. Y en este tiempo se hará un sistema de gobierno diferente del que se venía dando. Este nuevo sistema, algunos dogmáticos le llaman la Trinidad gubernamental. Nuevo orden mundial también he escuchado hablar. Establecerán una protesta universal. Este sistema trifásico lo componen primero el dragón, que simboliza a Satanás, prontamente sigue la bestia, que simboliza al anticristo, el hombre de pecado, y prosigue un falso religioso que se denomina un falso profeta. Este gobierno se va a apoderar del sistema político, del económico, del religioso, operando en sí un dispositivo mundial que nadie puede comercializar sino por sus regímenes establecidos. En pocas palabras, si quieres alimentos, tienes que tener la marca.
en el brazo, en la mano o en la frente. Desde este momento en adelante, observaremos que será una nueva forma de administración que regirá hasta los confines de la tierra. Si hay uno de los personajes de los tiempos postreros que genera más curiosidad, más temor, por todo lo que se habla de él, es el anticristo. Muchas personas, entre ellos muchos pastores, muchos teólogos cristianos, llegan a señalar a algunos de los líderes religiosos políticos de la actualidad como el anticristo. Algunos dicen al Papa Francisco, otros a Barack Obama, al rey Felipe, a Vladimir Putin. Yo esto lo he escuchado en varias ocasiones. No debemos dejarnos llevar por lo que las personas dicen, sino por lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente tiene valor para nosotros. Primeramente tenemos que comprender que la palabra de Dios nos habla de el anticristo y de otros anticristos, pero uno es el personaje del anticristo de los últimos tiempos. Es decir, el último de los gobernantes de los gobiernos humanos en la historia del mundo. Otros son los anticristos que se han opuesto al Señor y su iglesia a lo largo de los tiempos. Desde la iglesia primitiva, que señalaba a Nerón como anticristo, hasta la era moderna, con Napoleón, que quiso conquistar el mundo, Hitler, que mató a millones de judíos. Muchos anticristos se han levantado. Incluso podemos señalar como anticristos a todas aquellas religiones, filosofías, doctrinas que niegan que el Hijo de Dios ha venido a este mundo o niegan la deidad de Jesús. ¿Por qué se le llama anticristo? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo creo que es fácil de responder, ¿no? Ese prefijo anti, que está en oposición a. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Eso es lo que significa anticristo. Persona, gobierno, religión, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que anticristo es un farsante, una persona que se opone a Dios, una persona que quiere ocupar el trono de Dios, una persona que se hará pasar por Dios. Eso es lo que significa anticristo. Anti, que es contra, que se opone a Cristo, pero también tendrá una personalidad totalmente contraria, opuesta a Jesús. Así como Jesucristo es la imagen visible del Padre Celestial, el anticristo será la imagen representativa de Satanás. Llegará al punto de sentarse en el templo de Dios y obligará al mundo a que lo obedezcan, lo adoren, como hemos mencionado el ejemplo de Nabucodonosor, que hizo una estatua, que hizo una imagen para que todo el mundo la adorare. Nabucodonosor representa a anticristo también. Hemos mencionado también al inicio de la reflexión Nimrod, Hitler, Napoleón, Mussolini. Llegará el punto que se creerá a Dios y obligará al mundo a que le adoren. Muchos se preguntan, ¿cuándo aparecerá el anticristo? Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Pasajes también que en varias ocasiones te hemos compartido en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada de este mundo, cuando ya no haya nada que lo detenga, cuando el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón de todo cristiano sea quitado con su iglesia, el anticristo no podrá actuar. El anticristo no puede actuar mientras la iglesia, que somos el templo del Dios vivo, del Espíritu Santo, esté en este mundo. El anticristo ya está entre nosotros. Los anticristos ya están entre nosotros. Personas que se oponen a la palabra de Dios. En medio del caos mundial, agravado aún más por el arrebatamiento, es decir, la desaparición inexplicable de millones de personas en el mundo, aparecerá este personaje lleno de astucia, de diplomacia, para hacer pactos de paz en el mundo, en Israel. Muchos se preguntan también de dónde o de qué nación vendrá el anticristo. La verdad que no sabría decirte. Hay varios versículos que nos dan luz sobre su nación, pero no lo confirman, más aún por los cambios geográficos, demográficos que ha habido en la historia del mundo hasta hoy. La profecía de las 70 semanas nos dice que el anticristo vendrá de una nación que destruyó al pueblo de Dios. Lo puedes leer en Daniel capítulo 9, versículo 26. El pueblo de ese príncipe que ha de venir fue el Imperio Romano, pero no necesariamente tiene que ser italiano, sino de alguno de los muchos países o regiones que formaron el Imperio Romano. La actual Italia, Francia, nuestra península ibérica aquí en España, gran parte de la Europa oriental, los Balcanes, Egipto, Grecia, Persia. Igualmente en la Biblia encontramos algunas referencias que nos dicen que puede ser una persona del pueblo de Dios, es decir, un judío. Puedes leerlo en Zacarías capítulo 8, verso 23, Daniel capítulo 11, verso 37. De hecho, los evangelios dicen, los evangelios no, las epístolas dicen, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Hablando de anticristos. ¿Qué características tendrá este personaje? Sobre todo va a tener una capacidad increíble de persuasión. Persuadirá a todo el mundo. Hará uso del oculto. Y muchos creerán. ¿Qué tipo de poder tendrá el anticristo en el mundo? Los hemos mencionado hace un ratito. Poder político, poder religioso, poder económico. Son los mismos poderes que ejercía el Imperio Romano. Poder político, poder religioso, poder económico. Lo puedes leer Apocalipsis capítulo 3, verso 7, Apocalipsis capítulo 13, verso 12 y Apocalipsis capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué significa el número del nombre del anticristo? El famoso 666. Muchos en la actualidad quieren hacer, o muchos en la actualidad quieren intentar decir que el anticristo puede ser el Papa. Muchos dicen que esas palabras vicarios filii Dei pueden estar relacionadas al Imperio Romano, a la Iglesia Católica. La persona que representaba totalmente al anticristo en esa época era el emperador Nerón. Es por eso que en hebreo, al sumar los valores de las letras de su nombre, dan como resultado 666, por medio de la lejamatría, es decir, la asignación de valores a las letras del alfabeto hebreo. En el hebreo, las consonantes de Nerón César, son N-R-W-N, Q-E-S-R. El nombre Nerón suma 306 y el nombre César suma 360. Es decir, que el número del nombre de la bestia no confirma que el anticristo representaba el poder del Imperio Romano. Esto es lo que dicen algunos expertos. Parecen cosas rebuscadas, ¿eh? Tienen su sentido. Pero yo me he hecho muchas veces esa pregunta. ¿Por qué este número, 666? ¿Por qué? ¿Te has hecho tú la pregunta también? Por su arrogancia, por el engaño de Satanás, el anticristo se enfrentará a nuestro Señor Jesucristo en el valle del Armagedón, Apocalipsis capítulo 16, verso 13.
Jesús lo vencerá a él y a Satanás. Apocalipsis capítulo 19. Ese será el final del anticristo. Y este es un tema delicado que muchas veces no sabemos comentar, no sabemos expresarnos, porque no tenemos suficiente información, nos tenemos que basar en la palabra de Dios. Hay muchas personas con diferentes teorías. Seguramente algunos puntos de esas teorías pueden ser ciertos, pero a nosotros nos queda la palabra profética. Nos queda la palabra de Dios. A ella nos tenemos que aferrar. Tenemos que estar preparados, porque hoy en día hay muchos anticristos. Muchas personas que niegan que Jesús es Dios. Muchas personas que niegan que Jesús vino a la tierra a salvarnos. Muchas personas niegan que Jesús murió por ti y por mí. Esos son anticristos. Te hemos dado ejemplos de varios de esos anticristos. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? Como ya te decía, es un tema difícil de explicar, pero es importante que la Iglesia pueda compartir también estos temas. Informar a la congregación. Qué bueno que podamos informarnos, hablar de estos temas entre nosotros, estar preparados, porque los tiempos finales ya están aquí. Hay que estar preparado.